Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años y en este encuentro vamos a hablar específicamente sobre dos figuras muy importantes que transformaron la historia del cristianismo. Hago referencia al obispo San Ambrosio y al emperador romano, en este caso Teodosio I. Hay que recordar, estar en contexto, de acuerdo a lo último que conversamos. Hablamos acerca de Juliano, el apóstata, como le llamaban los cristianos, y todo aquel momento en que el cristianismo estuvo amenazado. Pero luego de la muerte de Julián el apóstata, sucede entonces de que todo se vuelve a normalizar, y sucede entonces de que el cristianismo sigue tomando auge, sigue aumentando, en este caso en presencia de manera pública. Hay que recordar que el cristianismo en aquel momento no era la única religión otra vez con absoluto control de todo el imperio. Es verdad que la mayoría eran cristianos, los emperadores eran cristianos a excepción de Juliano, pero todavía se permitía a otras religiones que tuviesen sus cultos en las ciudades o en parte del imperio. Sucede entonces que el cristianismo era una religión en este caso oficializada, permisible, con influencia de Estado, pero no era la religión oficial del Imperio Romano hasta ese momento, como algunos piensan erróneamente que Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial. No, él legalizó la religión cristiana. Hubo un aumento del cristianismo, el mismo emperador, los demás eran cristianos, pero como única religión absoluta todavía no va a llegar sino hasta el año 381, y esto lo vamos a mencionar en el video de hoy con el emperador Teodosio I, que además era un español, había nacido en Hispania. Vamos a hablar y andar en más detalles. Sucede entonces de que tenemos aquí una figura central, y se trata de San Ambrosio. ¿Quién era Ambrosio? ¿Quién era este cristiano que se convirtió en obispo de la ciudad de Milán, en Italia? Sucede que Ambrosio nació en el año 339 de nuestra era. Su padre era el jefe de la guardia praetoriana, el prefecto de la guardia praetoriana, que se encontraba en Gales, en Francia. Se dice que Ambrosio nació en Trier, lo que hoy al parecer es parte de Alemania, pero en aquella época se asociaba más con Francia. Sucede entonces de que acontece de que él en un comienzo era cristiano, cierto, pero su vida no era de vocación, digamos, de obispo ni nada de esto, sino que llevaba una vida civil. Incluso se nos dice de que cuando su padre fallece, él todavía era joven, la madre los lleva a él y a sus hermanos a Roma. Allí se educa en Roma, tiene una educación privilegiada porque venían de familias pudientes, es adiestrado en retórica, el arte de hablar con persuasión en público, en latín, habla también griego. El tío es realmente preparado. Cuando se gradúa en leyes, en derecho, enseguida lo mandan a buscar para que sirva como asesor del prefecto de la ciudad en Milán. Y se nos dice que va tomando significancia muy importante con el tiempo de allí. Se dice de que lo nombran gobernador incluso de la provincia de Liguria y de Emilia, en el norte de Italia, con su sede en Milán. Y aquí tenemos a este hombre, Ambrosio, que tiene una carrera civil realmente brillante. Ha llegado hasta gobernador. Y vemos que en el campo de la política, el tío es realmente una mente, realmente capacitado y con una preparación increíble. Y sin duda alguna, veniendo de una familia prominente, pues ha llegado hasta las escalas más altas de la sociedad romana. Ahora, hay un acontecimiento que cambia la vida de Ambrosio. Sucede que en el año 373, en la catedral de Milán, hay un incidente cuando muere hasta ese momento el obispo, y hay una disensión entre los cristianos acerca de quién sería el próximo obispo. Hay un debate aquí, una pugna entre los cristianos que son arrianos y los cristianos que siguen el credo de Nicea. Y están ambos luchando por debates, ¿no? De quién va a ser ahora el próximo obispo, porque esto es también una movida importante del cristianismo, ¿no? Si unos que están dentro de un lado cristiano y otros que están de otro. Sucede entonces que
recordemos que Ambrosio, que estaba allí al frente en la ciudad, un cargo político importante, se entera de aquel revuelo, entra a la catedral, se dirige a las masas y cuando va a hablar, ¿no?, para calmar a todo el mundo, se escucha una voz, parece que venía de un niño en una esquina de la catedral, que decía: Ambrosio por obispo, Ambrosio por obispo. Y la gente empezó a unirse y a gritar en coro, todo el mundo: Ambrosio por obispo, Ambrosio por obispo. Y Ambrosio se quedó pasmado, no pudo decir una palabra, se bajó y se fue. La gente comenzó a aclamarlo públicamente por que lo nombrasen obispo. Imagínense, si Ambrosio no era religioso ni nada, era cristiano, pero él era un agente de la política. No había sido educado en nada de esto de teología, ni los debates cristológicos, ni nada de esto. Su mundo era la política, el gobierno. Y ahora lo quieren hacer obispo, así de repente. Las masas lo aclaman porque Ambrosio tenía una reputación, la gente le apreciaba, ¿no? Era una persona capaz. Sucede entonces de que aquello no queda allí. Él como que se intenta de ocultar, esconder, porque imagínense ahora qué problema en que lo han metido, que lo quieren meter a la iglesia en un cargo eclesiástico. Y él dice que se quería ir de Roma, perdón, de la ciudad al otro día. Y sucede entonces de que le cuentan, se dirigen al emperador, que en este momento el emperador era Valentino. Y sucede entonces de que el emperador dice: bueno, pues si quieren nombrar a Ambrosio como obispo, yo estoy de acuerdo. Y lo que es más, me beneficia a mí, ¿no? Porque Ambrosio venía de un mundo político, gobernador, etcétera. Pues por decreto oficial, Ambrosio ahora, con el visto bueno del emperador, obispo. Y Ambrosio, que se había ocultado y quería irse de la ciudad para que no lo agarrasen, al final por la orden del emperador lo agarran y lo llevan. Y más tarde dice Ambrosio: me llevaron a mí y me metieron en la iglesia cuando ni yo estaba ni preparado para esto. Tuve que hablar de temas de religión cuando yo no había sido ni enseñado en estas cosas. Sucede entonces de que todo fue tremendo. Imagínense que en una semana resolvieron todo. Primeramente lo bautizaron, porque no estaba ni bautizado Ambrosio. Lo bautizaron un domingo. En el medio de la semana lo hicieron diácono, lo hicieron sacerdote, lo hicieron presbítero, y al siguiente domingo ya lo habían nombrado obispo. En una semana el tío se saltó todos los cargos oficiales que le tomaban años a la gente en la iglesia para ocupar estos cargos. Y por supuesto obispo, que es un cargo importante. De obispo ya es un cargo muy importante. El tío en una semana se saltó todo esto. ¡Pum! El domingo siguiente lo bautizan un domingo y al siguiente ya es obispo. Y Ambrosio está que no sabe qué hacer. El lío es que ahora tiene que asumir su posición, y lo asume de una manera increíble, porque el hombre, ya mencionamos, que tiene unas capacidades tremendas. Y sucede entonces de que el 7 de diciembre del 374 se convierte en obispo de Milán. Ahora, Ambrosio toma una posición importante, porque en esta época el cristianismo, esto es en el siglo IV, el cristianismo había dejado de ser, y en el caso de los obispos específicamente, habían dejado de ser solamente figuras de la iglesia, sino que el cristianismo ahora tenía una posición pública, y los obispos eran figuras públicas ahora, junto al emperador, que de hecho el emperador de Roma tenía ahora su sede en Milán. La capital del imperio era en Milán, con más importancia que la antigua capital. Roma ya no tenía tanta importancia como capital que Milán, porque Milán se había trasladado la capital del imperio hacía tiempo atrás, y ahora tenían al obispo y tenían al emperador allí en la ciudad. Por tanto, junto con el emperador, Ambrosio se había convertido en la figura pública más importante de la ciudad y en el mundo romano, con gran prominencia, por supuesto, después del Papa, que estaba en Roma. Pero el asunto es que ahora, junto al emperador allí, la iglesia y el Estado estaban uniéndose, y ahora una figura pública y de gran poder. Sucede entonces de que Ambrosio pues asume su puesto y su posición con todo, digamos, interés, con toda dedicación, y el tío se convierte en una persona, en un maestro de teología de los más grandes y más influyentes de aquella época, hasta el punto que toma una serie de reformas y medidas y acumula un poder tal, que lo vamos a analizar en más detalle en este vídeo, para que vean que incluso se atreva a desafiar al mismo emperador, porque cuando la iglesia y el Estado están unidas, al final la iglesia, la religión, tiene una influencia sobre el gobierno, porque la iglesia domina las masas y técnicamente
hasta el emperador ahora es un cristiano y tiene que someterse al papa. Así que aquí empiezan los conflictos ahora entre la iglesia y el gobierno, el emperador, el imperio romano como tal, lidiando con estos asuntos, y lo vamos a ver ahora enfatizados en la figura de San Ambrosio. Sucede entonces de que en este momento hay una serie de acontecimientos que tienen lugar en el imperio romano, una serie de luchas con los godos, que también eran cristianos pero arrianos, y una serie de enfrentamientos. En Milán había una serie de catedrales. Primeramente habían cinco iglesias, se construye una catedral nueva, y Ambrosio pues va tomando figuras importantes, porque esta catedral tan hermosa que se construye en Milán, sucede que no solamente es opulenta y muestra el poder de la iglesia, sino que le confiere autoridad y dominio al obispo, y allí Ambrosio se sienta en la cátedra, en una silla importante que se destinaba en la catedral para la figura más importante, y tenía una autoridad tal, tremenda, lo que le confería el poder ahora que tenía como obispo y la influencia del cristianismo. Un asunto importante que tiene lugar en esta época: hay una sucesión de emperadores uno tras de otro. Recordemos que en esta época el imperio romano estaba dividido en dos, Oriente y Occidente, y habían dos emperadores y debajo de ellos había también dos más que gobernaban. O sea que si menciono diferentes nombres de emperadores ahora, no se pierdan, no es importante quizás, a no ser que yo lo enfatice, porque voy a mencionar una serie de nombres de emperadores que no quiero que se pierdan cuando mencione tantos nombres en tan corto periodo de tiempo, porque en esta época en Roma hay una sucesión de emperadores que viene uno y gobierna nada más por corto tiempo, y viene otro, y están en Oriente y Occidente, y es un reguero tremendo. Así que no se pierdan por los nombres de los emperadores, sino concentrémonos en los detalles que vamos a explicar, y concentrándonos en emperadores específicos como voy a enfatizar. Teniendo presente esto, entonces sucede de que como el cristianismo tiene una posición importante ahora a los ojos del Estado, también se beneficia, en la política le benefician. Y sucede que cuando el emperador Graciano nombra a Teodosio I en el año 379 con el título de Augusto, uno de los cargos para gobernar, ahora Teodosio, que se convierte en emperador, sucede que toma una serie de medidas importantes, y va a ser con Teodosio primero en el concilio del año 381, donde se declara, y hay un edicto donde se envía ahora, y Teodosio va a ser el que por primera vez convierta el cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Y voy a citar textualmente del edicto lo que dice Teodosio hasta este momento. Dice así: por tanto, Teodosio, que era de parte del credo de Nicea católico, en contra de los arrianos y de otras sectas cristianas, Teodosio dice que ahora la forma de cristianismo que es oficial en el imperio romano y que tiene que seguirse es la forma católica, como se practica por Damasus, el obispo de Roma, y por Pedro, el obispo de Alejandría en Egipto, y que tiene que se reconoce ahora a esta forma de cristianismo, de catolicismo, como lo practican ellos únicamente, no como lo practica más nadie, como la religión, como la forma de cristianismo oficial del imperio. Y se legaliza por fin en este concilio, pues en este edicto, del año 380, se legaliza y se resuelve también el problema que había con el Espíritu Santo. Recordemos que había unos concilios anteriores donde se debatió el problema de Jesús, luego el problema de María, y al final el problema del Espíritu Santo aquí se resolvió ya y se armó la Trinidad. Y va a ser con Teodosio I, que se convierte en cristianismo en la religión oficial, y esta forma de catolicismo en la forma oficial reconocida por el imperio. Y se da firmeza a la doctrina de la Trinidad. Y es interesante que Teodosio, recordemos, Teodosio I era español, así que como los españoles que tienen fama también de buenos católicos, pues aquí tienen un emperador que también pues cumple, ¿no?, con su papel de buen católico, nombrando aquí el catolicismo de esta manera en que se practica como la forma oficial de todo el imperio. Y es por primera vez que el cristianismo toma carácter oficial realmente con Teodosio I, no con Constantino en aquella época. Una cosa es reconocer el cristianismo y otra cosa es nombrarlo oficialmente, y nombrar una forma de cristianismo oficialmente como la forma que debe de seguirse. Muy importante esto. Sucede entonces de que Teodosio toma estas medidas. Nadie le preguntó en la iglesia, ¿no? Él como emperador, porque también una movida política, estaba no solamente uniendo ahora todo el imperio de manera política y su comando, sino además de forma religiosa, para crear una uniformidad
y una manera más fácil de gobernar todo el imperio. Y aquí hay una alianza que se forja entre la iglesia y el Estado por primera vez. La unión de la iglesia y el Estado, donde incluso la iglesia tendría funciones políticas. Y una unión aquí que va a marcar a la historia del mundo de Occidente por casi 1500 años. Con esta unión entre religión y Estado. Hasta no ser hasta tiempo moderno en que se decidió separar a la religión y el Estado porque vimos los problemas que esto causó. Entonces tenemos de que para esta época también Ambrosio manda a construir también una nueva iglesia y está en toda una procesión con esta nueva iglesia que le está construyendo sus feligreses en Milán. Y la gente en Milán por aquella época, en el siglo IV, se conoce, no solamente en Milán, sino en todo el mundo cristiano, era una época donde se veneraban las reliquias de los santos. Y la gente andaba buscando reliquias de mártires, gente que había dado la vida por la fe, y los veneraban y los ponían en las iglesias. Recordemos que iban a los cementerios y celebraban las misas, la Eucaristía y todo esto. Y está Ambrosio en esta iglesia que le construye a la gente y va en procesión, y él cree que la gente va a estar contenta, y la gente empieza a demandarle que muy bien todo, pero que quieren que todo el mundo en el imperio, en el mundo cristiano, tienen huesos y reliquias de los mártires. Pues ellos también quieren en Milán que le consiga los huesos de unos mártires para que lo pongan en esa iglesia, porque ellos no pueden ser diferentes a más nadie. Y Ambrosio le dice a la gente, bueno, vale, muy bien, si yo puedo encontrar unos huesos de unos mártires, pues se los traigo para aquí y se los pongo en la iglesia, ¿no? Y Ambrosio diría, bueno, esta gente que se creen, como que los huesos de la gente andan por ahí, que uno va y los recoge y los pone, y como que es tan fácil encontrar. Le dice, bueno, si lo encuentro le voy a conseguir los huesos de unos mártires y los pongo ahí. Vale, sucede entonces que Ambrosio toma manos a la obra. Empieza a que excaven bajo el suelo de una iglesia que había en Milán, que había un cementerio cristiano antiguo, y sorpresa, se encuentran los huesos de dos mártires que dicen que eran de la época de Nerón, aunque en realidad eran un poquito como de la época del siglo II. Estamos en el siglo IV y se encuentran unos huesos allí que dicen, le preguntan a la gente vieja de la ciudad, los cristianos viejos de allí, y le dicen, bueno, ¿estos huesos de quién son? Y dicen los viejos, esos son los huesos de los mártires de Gervasio y Protasio. Y dice, pues bueno, nos salvamos. Y va con toda una procesión y llevan los huesos de los mártires en un féretro y los depositan en la iglesia, y la gente contenta y a saltar a brincar. Y literalmente dicen, ya era hora de que en Milán tuviésemos también a nuestros mártires, nuestros huesos de mártires para venerar ahí las reliquias, y era hora de que los consiguiéramos. Ahora yo, como investigador y como historiador, me pregunto, bueno, estamos en el siglo IV y se encuentran unos huesos ahí que no tienen nombre ni nada, y que son del siglo II, más de 200 años después, y esta gente, ¿cómo sabían que eran los de San Ambrosio y San Gervasio? Sea como sea, fue toda una pompa, y allí la gente contenta y todo el mundo a festejar. Sucede entonces que, por supuesto, todo aquello fue orquestado, no porque lo diga yo, porque se reconoce en las cartas de San Ambrosio, y de hecho el mismo San Agustín, una figura muy importante en la iglesia, lo deja ver porque Agustín estaba ese día allí en Milán cuando fue esta procesión, y Agustín, un doctor importante en la iglesia, es que también deja ver que aquello fue todo orquestado, ¿no? Que fue montado para, como dicen, darle a la gente lo que querían. Entonces, sea como sea, allí vemos que como ahora tiene una importancia la iglesia y la gente con el cristianismo tomando visión y publicidad, de manera pública, todas aquellas procesiones y una influencia tremenda. Hay una serie de conflictos en el Imperio Romano, los emperadores sucediéndose unos a otros, Oriente y Occidente. Sucede entonces de que incluso hay problemas ahora porque el emperador de que va a ser Valentiniano II, que es un niño que con 5 años lo nombran emperador, la madre Justina, es la que está en realidad en control. Esta facción son del bando de los arrianos, otra secta cristiana, y aquí se enfrenta con problemas San Ambrosio, porque ahora este emperador demanda, ¿no? de San Ambrosio que le den ciertos edificios o ciertas iglesias en la ciudad para que se lo den también a los cristianos de la secta de los arrianos, como diciendo, bueno, a ver, no se cojan todas las iglesias, vale, una parte para los católicos, pero otra parte para los arrianos también, que todo el mundo es cristiano al final. Bueno, pues San Ambrosio se niega y que no. El emperador envía mensajeros, guardias oficiales, y lo van a ver día tras día, y se niega. Le dicen, bueno, no me dejes esta catedral o esta iglesia, dame la otra. No.
Y bueno, aquí hay una pugna interna de cristianismo y se ve a un obispo desafiando la autoridad del emperador, que no quiere obedecer y dice: en asuntos de Dios el emperador aquí no manda. Y bueno, es un desafío porque es el único que se ha atrevido. Y estamos hablando que es también para darle una iglesia a otros cristianos, pero es otros cristianos que esta rama no los reconoce y los llama pues apóstata o falso o lo que sea, como es el mismo problema que tenemos hoy en el cristianismo, que está todo el mundo fajado unos con otros y cada cual se llama falso unos a otros. Lo mismo ocurría en aquella época. El asunto es que Ambrosio se niega a obedecer al emperador y es algo que no se había visto hasta esa época. Y de hecho al final el emperador tiene que ceder y no da a Ambrosio el brazo a torcer. Y es tremendo que vea que se obedece la voluntad de Ambrosio como obispo. La cosa no acaba aquí. Sucede entonces de que él deja bien claro: el emperador será el que gobierna el estado, pero aquí en religión mandamos nosotros. El emperador no manda al obispo, el obispo manda al emperador y tiene que acatar la orden de la iglesia, porque el emperador será emperador, pero también es un cristiano más, y como cristiano más se considera como hermano. Y si es un cristiano más, dentro de la iglesia hay una jerarquía, y encima de los feligreses comunes está el obispo arriba, y arriba del obispo, pues el emperador, que técnicamente es un cristiano más, tiene que seguir al obispo. Miren qué clase de problema se arma cuando la iglesia se une al gobierno, porque esto es lo que se presenta como una amenaza. Toda religión crea ese problema, no solamente el cristianismo. Toda religión que está unida con el Estado crea este conflicto de poder. ¿Quién manda? ¿El presidente o el emperador? ¿O manda, no sé, el papa? ¿O manda el rabino? ¿O manda el imán? ¿Quién manda aquí? Y este es el conflicto que está viéndose cuando hay una unión entre Estado e iglesia, que al final por eso se tuvo que separar. Y como aquí este hombre está mandando al mismo emperador y se obedece lo que el tipo dice. Y esto es lo que estamos observando por esta época. Y vemos la significancia. Los conflictos no se acaban. Hay conflicto ahora entre cristianos y paganos, porque todavía queda algún que otro pagano en el Senado romano. Había en el Senado romano una estatua de la diosa Victoria, y mandan a que se remueva esa estatua. Pero había unos senadores que decían: bueno, pues vamos, pongan la estatua para atrás, tú serás cristiano, pero déjanos a nosotros, ¿no? Que haya libertad de culto. Y hubo un senador romano muy importante llamado Symmachus, que en el año 384 escribió todo un documento apelando al emperador, diciéndole que mira, está bien, que tenemos una religión mayoritaria, pero aquí todo el mundo somos todos todos estamos bajo el mismo cielo, vivimos en la misma tierra, observamos las mismas cosas. ¿Por qué tienes que tú decirme a mí la manera en que yo tengo que creer? Tú puedes creer en lo que tú quieras, pero yo creo y sirvo a mi Dios también a mi manera. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Y claro, hoy es razonable entender, ¿no? Como en los gobiernos actuales se ha separado la religión del Estado, y hoy, por ejemplo, en los países democráticos, por ejemplo, pues no hay una religión oficial, sino que cada cual puede practicar el culto que desee, ¿no? Y gracias a Dios que se separó la religión del Estado, si no, miren qué monopolio hubiese, que cada cual puede practicar la religión que quiera en libertad. Aunque es cierto también que en ciertos países donde el cristianismo, por ejemplo, es mayoritario, se oprimen a otros grupos cristianos, y aunque se les permite, en realidad son perseguidos otras minorías y otras religiones. Son conflictos tremendos. Lo mismo sucede con donde otra religión es mayoritaria, se oprime siempre la minoría. Pero sea como sea, el hecho que estamos viendo aquí, y es significativo, es este conflicto que hay entre los paganos y los cristianos ahora, porque los paganos quieren ambos que le dejen aunque sea. ¿Cuál es el problema con que se deje esa estatua allí? El problema es que Ambrosio no se queda quieto, le dice al emperador: mira, tú ni te atrevas a poner allí esa estatua de vuelta, porque eso es idolatría, aquí la mayoría somos nosotros, y tú eres un cristiano más, no importa que seas el emperador. Escuchen con qué palabra, le dice al emperador: y si pones la estatua allí de vuelta en el Senado romano, tú vas a venir a la iglesia, pero sabes bien que voy a negarte que cuando se celebre la Eucaristía, que es el pan y el vino de los cristianos, no te le voy a dar a ti. Y excomulgado al emperador. Oye, ¿cómo habla este tío? Que desafía no una vez, ya va otra vez desafiando al emperador. Y sucede entonces que al final, pues se hace la voluntad de Ambrosio. La cosa no acaba aquí. Estos son conflictos que tiene con diferentes emperadores. También hay un conflicto que va a tener y sigue teniendo con el emperador Teodosio, que de hecho era el español, de hecho era un buen piadoso cristiano, con Teodosio I, que va a ser emperador del año 379 al año 395. Con Teodosio la cosa se complica más.
Sucede entonces de que ahí no acabó la cosa cuando se hizo lo que Ambrosio quería y en cuanto a los paganos, ¿no? Fuera todo el mundo aquí, mandamos nosotros ahora. Con Teodosio hubo otro problema. Que sucedió que en el año 388 unos cristianos atacaron y quemaron una sinagoga judía en la ciudad de Callinicum, en la frontera cerca del río Éufrates. Allí unos cristianos que, miren de dónde vienen aquellos problemas de prédica, y esto lo hablamos también en el video anterior de las prédicas antisemitas y de acusar a los judíos, perdón, de los cristianos acusando a los judíos de la muerte de Cristo, asesinos de Dios y todas estas teologías. Mira de dónde viene que desde el siglo IV ya se empiezan a quemar sinagogas. Y sucede que unos cristianos prenden fuego a esta sinagoga y es tremendo. El gobernador de allí manda una carta a Teodosio, que es el emperador, diciéndole: mira, esto no puede ser, hay que tomar medidas. Teodosio, que es el emperador, dice: mira, la orden que yo doy ahora es que el obispo de la ciudad de allí y los cristianos de allí tienen ahora que reconstruirle la sinagoga a los judíos, porque es lo justo. Cuando Ambrosio se entera, se monta en cólera y dice: no señor, ¿cómo vamos a pagarle la reconstrucción de una iglesia, de la sinagoga, a unos judíos con el dinero de los cristianos? No se puede hacer tal cosa, no importa que lo diga el emperador, esto no puede ser. Y lo escribe el emperador sin miedo. Este tío estaba suelto. Y sucede entonces que toma estas medidas tremendas y le dice al emperador: con razón, mucho menos aquí se va a construir. No él reconoció que estuvo mal hecho, pero el hecho de que tuviese que reconstruir la sinagoga a los judíos con dinero cristiano, dice Ambrosio, no puede ser, porque la religión judía y los judíos, eso es una religión diferente a la nuestra, enemigo, falso, nosotros somos la verdad y no podemos dar nuestro dinero para tal cosa. ¿Y qué pasó al final? ¿Quién mandaba, el emperador o San Ambrosio, que era el obispo? Al final el emperador volvió a dar el brazo a torcer. Sucede entonces de que vemos el poder que estaba acumulando la iglesia, unida con el Estado. Creemos que manda el Estado, no manda el Estado, ya lo he mencionado, aquí Ambrosio está doblegando al emperador, no una, dos, tres, un montón de veces, y la cosa no acaba aquí. Hay otro incidente todavía más. Se nos cuenta en la historia de que acontece que esto fue tremendo problema también. Sucede entonces de que hubo un incidente realmente lamentable, sangriento, en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, si no me equivoco, esta ciudad queda hoy en lo que día sería moderna ciudad, en tiempo moderno sería en Turquía. No me quiero equivocar, pero creo que Tesalónica en tiempo moderno es lo que sería en Turquía, para que tengan una idea y se ubiquen geográficamente en el mapa. Hay un problema en Tesalónica. Recordemos que en aquella época en el Imperio Romano se hacían una serie de festividades y se hacían carreras de caballos y carruajes, etcétera, etcétera. Y hay un tío allí en Tesalónica que el tipo corre en carreras de caballo. Él es el conductor de los carruajes y está en una taberna una noche tomando. El tipo medio con tragos se excede con una mujer que le está sirviendo, ¿no?, en la taberna con motivos sexuales. Intenta abusar de esta mujer. No sé bien el detalle si llega a abusar sexualmente de ella o lo que sea, pero se pasó de más en temas sexuales con esta mujer, que esta mujer era la asistente del jefe de la guardia praetoriana, el oficial militar de la ciudad. Este oficial, el comandante, se llamaba Buterix. Y este tío de carrera de caballos, que era popular, el tipo era famoso, la gente lo quería, se pasó, el tipo, no sé, un problema, se pasó y tratando de abusar de la mujer o abusó de ella sexualmente. Por supuesto, cuando se entera el gobernador allí, el jefe de la guardia que estaba en la ciudad, manda que arresten a este individuo. Sucede entonces que los cristianos de allí de la ciudad, la gente, empieza a montar revuelo y a decir que liberen a este hombre. Algo importante que señalo aquí, la gente, aunque era cristiana, iban a estas competiciones y festividades y carreras de caballo y todo aquello, ¿no? No hay ningún problema en todo esto y es lo que estamos viendo aquí en esta historia. Ponen a este tío en la cárcel por su fechoría y la gente le pide al oficial romano, el gobernador, que el comandante de las tropas, que libere a este hombre, porque era popular, famoso. El hombre se niega porque con razón el hombre es culpable de su crimen, un asaltante sexual también. La gente se pone molesta en la ciudad y estos grupos de cristianos un poco molestos
¿quién le dice a ustedes que se lanza y pasan a cuchillo y asesinan de manera violenta y sangrienta al comandante de allí de la ciudad, a todo su cuerpo de oficiales, y acaban allí con el representante del emperador en la ciudad? Esta gente, estos cristianos enfurecidos, masacran allí al que está al frente de la ciudad, que vamos a decir que se pasan ya del orden civil. Y sucede entonces de que cuando le envían la noticia al emperador Teodosio, Teodosio será también cristiano, pero hay que hacer cumplir la ley. No se puede permitir esta irregularidad de forma cívica. ¿Y qué dice Teodosio? Con que asesinaron de forma tan violenta y brutal a mis representantes y mataron también a todos sus asesores. Vamos a ver lo que va a pasar con la gente de Tesalónica. Teodosio, también lo que Teodosio hace no se justifica, pero esto es lo que hace Teodosio. Para darle un escarmiento a la gente de allí, en los juegos que había allí en el circo de la ciudad, invita a toda la gente de la ciudad de Tesalónica: vengan, que el emperador les va a pagar la entrada y disfruten de las carreras de caballo y de carruaje y todo aquello que se va a festejar en el circo. La gente entra y están allí contentos y va todo alegre, hasta que llegan las tropas, las legiones romanas, rodean todo, nadie sale y comienzan a pasar a cuchillo a toda la gente que había allí en las gradas. Se dicen que más de 7.000 gente fueron asesinadas de forma brutal, la sangre corriendo de derecha a izquierda, en represalia por lo que ellos habían hecho a un oficial y a su gente del emperador. Fue brutal, no tiene justificación lo que hizo Teodosio, pero lo hizo. Y el asunto es que vemos aquí los problemas que se están presentando cuando hay una indisciplina cívica y la manera en que reacciona el emperador para mostrar que todavía tiene poder, que el que manda es él y que el pueblo tiene que someterse. Y también su poder se ve disminuido por la influencia del cristianismo del obispo. Cuando Ambrosio se entera de lo que Teodosio había hecho, ¿para qué fue aquello? Él tenía que sacar cara también, por supuesto, y se condenaba con razón, ¿no? Que era una cosa brutal. Pero Ambrosio se va todavía más allá, y Ambrosio manda cartas a Teodosio y le dice: mira, yo no te quiero pedir que pierdas autoridad pública como emperador, no, le respeto, pero tienes que saber que lo que tú has hecho es un pecado, y es un pecado como eso se paga, y si no quieres que te excomulgue de la iglesia, tienes que hacer penitencia. Imagínense lo que estamos hablando, que el obispo está mandando al jefe del imperio más poderoso de la tierra a que se someta, que reconozca su error, su pecado, y que ahora esté en penitencia. En aquella época del cristianismo, en el siglo IV, no es como más tarde va a ocurrir y como pasa hoy, por ejemplo, en la iglesia, donde la gente va y se confiesa los pecados en la iglesia, escondido, que nadie se entera, solamente habla con el sacerdote, no sé cómo se llamará, pero saben a lo que me refiero, que entran y se confiesan allí calladito y nadie se entera. En aquella época, la confesión de los pecados de un cristiano, quien fuese, se hacía de forma pública. Se reunía una masa de todos los cristianos de la ciudad entera y tenía que confesar los pecados públicamente, y todo el mundo le lanzaba gritos y horrores y lo condenaban, y el tío tenía que hacer penitencia pública. Y ahora Ambrosio le está diciendo al emperador: tú eres un pecador y como cristiano tienes que someterte a la voluntad de la iglesia. Y si quieres absolución, tienes que confesar públicamente, hacer penitencia públicamente. Esto no se lo está diciendo a cualquiera. Es el emperador, y públicamente humillar al emperador. ¿Qué poder ha adquirido la iglesia, el cristianismo en estos momentos? Que de ser una religión perseguida, minoritaria, ahora manda hasta los emperadores. Miren que, con razón, vuelvo a enfatizar, llegó el momento en que hubo que separar a la iglesia de la religión, hubo que separarla del Estado, porque miren la amenaza que se presentan, que hasta tiene poder para humillar públicamente al emperador, al presidente, al jefe del Estado, quien fuese. Pongo términos modernos para que se entienda también lo que estoy diciendo. Miren qué poder. Y no solamente le dice que lo excomulga, y hasta que no se arrepienta y públicamente haga penitencia, no lo va a readmitir a la iglesia. ¿Qué poder tiene Teodosio? ¿Qué poder tiene la iglesia? Sucede que la cosa va aquí y allá. Él le dice: mira, no te quiero avergonzar, pero aún así tienes que obedecer. Y el asunto es que, repito, será el emperador, pero Teodosio no se dirige a él en las cartas como: oh, su excelencia el emperador. No, se dirige a él como un cristiano más, como un hermano. Y él como obispo tiene autoridad por encima de otro cristiano raso, por así decirlo, común.
No importa que sea el emperador, tiene que obedecer a la iglesia ahora. ¿Qué poder ha adquirido la iglesia? La cosa no acaba ahí. Por varios tiempos se mantiene esto así asado. Sucede entonces que, ¿qué sucede al final? Teodosio el pobre, que era un buen cristiano, ya lo mencionó, devoto, sucede que hace lo que no había ocurrido jamás en la historia de Roma, y tiene que humillarse y doblegarse ante el obispo, ante el cristianismo, públicamente. Y cuenta la historia que no solamente lo había excomunado Ambrosio, lo incorporó para atrás otra vez con la condición de que hiciera penitencia. Y el hecho ese, que él se lo ha dicho ya otras veces, ya, puedes venir a la iglesia, pero que sepas que no te voy a dar ni la Eucaristía. Y la penitencia era públicamente de todos los cristianos, tenía que admitir su error, y era abuchado, humillado el emperador, y lo ponía en una esquina de la iglesia por meses, que duraba la penitencia reconociendo sus pecados, y por meses haciendo penitencia, hasta que finalmente Ambrosio lo admitió de vuelta. Y fíjense que Teodosio tuvo que decir las palabras, ¿no?, que dijo David, porque Ambrosio era un tío, ya le mencionaba que el tipo era inteligente. Y esa siempre ha sido la manipulación de la religión, en este caso el cristianismo, sobre la gente y sobre el Estado, sobre el gobierno, como estaban unidos. Que usaban de forma la teología, la religión utiliza siempre la teología, los textos sagrados, para hacer cumplir su voluntad. Porque al final todo el mundo se escuda delante de Dios, pero al final es todo un asunto de poder, de control. Y eso fue lo que hizo Ambrosio. Le decía a Teodosio: mira, tú eres el emperador, pero acuérdate del rey David. El rey David era el rey, pero cuántas veces tuvo que humillarse. Y de hecho Teodosio tuvo que decir las palabras del rey David, que voy a citarles ahora: he pecado grandemente y he hecho esta maldad, y por tanto, oh Señor, remueve mi iniquidad de tu siervo, porque he fallado miserablemente. Teodosio tuvo que humillarse públicamente, el emperador, delante de la iglesia, delante del obispo, hacer penitencia hasta que lo readmitieron. Esto es una cosa que jamás, ya les vuelvo a repetir, jamás se vio tal cosa en la historia de Roma. Que ahora el emperador tenga que humillarse. ¿Y quién manda aquí al final? ¿Es el gobierno o es la religión? Y no la religión, este tío no era el papa. Ambrosio no era el papa. Ambrosio era un obispo de Milán. El papa estaba en Roma. Y este tío tiene tal influencia sobre el emperador que tiene que someter al emperador. Pero otra vez es como funcionan los sistemas religiosos, que al final se escudan delante de Dios, pero al final es un asunto del poder, del control y una influencia tal en el gobierno, en la política. Y con textos de la Biblia y pasajes de aquí a allá se manipulan y dan una serie de interpretaciones y se hace lo que quieren al final. Y el mismo emperador tuvo que humillarse delante de la iglesia, del obispo, de todo. Y ya hemos contado que no fue una, dos, tres, cuántas historias ya hemos contado que este obispo, Ambrosio, con razón lo llaman San Ambrosio, ¿no? El tipo es un héroe. Y perdón cuando digo tipo, y si hay un cristiano que es católico y está viendo esto, pero es para que se entienda el hecho de que es tremendo el poder que ha acumulado la religión, en este caso el cristianismo, que es lo que estamos analizando. Pero todo sistema religioso, vuelvo a repetir lo mismo, es lo mismo. La religión se ha utilizado en la época de los romanos, cuando adoraban a otros dioses, igual. Se escudaban con Júpiter y con todos los demás para mantener influencia. Porque el que gobierna el pueblo, las masas, también tiene influencia sobre el emperador y sobre el gobierno. Lo mismo el cristianismo ha hecho, lo mismo ha hecho el judaísmo, el islam, todo el mundo, la religión, se ponen a Dios delante y doblegan a todo el mundo, porque al final es un asunto, miren, de poder, de dominio, de riqueza, porque había poder y dinero. Y al final, miren qué influencia tremenda, ¿no? La manipulación de las mentes y de todo, al final es tremendo, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, finalmente hubo que hacer una separación en tiempos modernos de iglesia y gobierno y de Estado, porque también cuando hay una sola religión que es mayoritaria, se persigue, se oprime a toda otra forma de religión, de pensar, se persigue, se mata, se masacra a todo el que piense diferente, aún siendo cristiano, como lo hicieron después, y se persiguió a estos otros cristianos, a los arrianos y a todos los demás sectas, que le llaman secta, pero no me gusta tampoco usar esos términos, sino que son denominaciones de, claro, el vencedor y el más fuerte. Y lo mismo sucede, ya esto lo repito, lo mismo sucede en todos los sistemas religiosos, sucede en todas las religiones mayoritarias que ya he mencionado, monoteístas.
y al final están en contra unos de otros, y es tremendo el rollo que se arma aquí y el poder que tiene la iglesia en estos términos. Por eso es que no sé en qué parte del mundo estarán ustedes que ven este vídeo ahora, pero si por ejemplo están en un país democrático o en un país, no sé, diga aquí, por ejemplo aquí en Estados Unidos, un ejemplo, ¿no? En América, verán gente que practica en diferentes religiones, que se le da la libertad de practicar y creer en lo que usted quiera, la libertad de religión, que no hay una religión que impone dominio y extermina todas las demás formas de pensar, sino que hay libertad de que usted practique la religión que quiera, si es judío, cristiano, de las montones de sectas cristianas o divisiones que hay internas, practique lo que usted quiera, musulmán, lo que usted quiera. Pero esa es la importancia de separar la iglesia, la religión separada del gobierno. Uno será religioso, pero en estos términos hay una autoridad diferente gubernamental, y debe ser así, porque de lo contrario miren lo que aconteció aquí. Y cuando el cristianismo toma fuerza, como tomó en el siglo IV, cuando cogió la fuerza, ya les menciono, ya avanzaremos más en la historia, pero verán las cosas que acontecieron, las masacres de no solamente de judíos y musulmanes y de todo, sino también masacres de cristianos, matándose unos a otros porque no seguían la forma de pensar del catolicismo, que es la religión dominante en el Imperio Romano ahora. Entonces, esos dos problemas que hay y la importancia de esta separación. Pero vemos el poder, la influencia que tuvieron los obispos y el poder tal que tomó el cristianismo que el emperador tenía que doblegarse. Es significativo, es una historia realmente muy interesante, convulsa, pero que está dentro de todo el marco que estamos analizando de esta historia del cristianismo en sus primeros 1000 años. Hasta aquí entonces con el video de hoy, con esta sección. En un próximo encuentro ya vamos a entrar en más detalles específicos sobre el arte cristiano, la arquitectura y cómo se va a ver este boom de florecimiento de las artes dentro del mundo cristiano. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.